Gracias, señor presidente. Mi nombre es Mónica Guardechea, soy representante de los usuarios de la salud pública y esta noche nos hemos venido hasta la Junta Departamental porque la salud de nuestro departamento tiene muchos problemas y, si me permiten, voy a pasar a detallar lo que resumidamente hemos constatado. El motivo que nos convoca como representantes de los usuarios organizados de la salud integrantes de la JUDESA es de diferentes índoles. Un análisis del deterioro de las prestaciones y la crisis que debe abatir ACE como prestador universal a nivel nacional. Para comprender cómo funciona el sistema sanitario de nuestro país, nos posicionamos en cómo se ofrecen las prestaciones y de dónde provienen los recursos. Hay prestadores privados y estatales. Los privados generan recursos por FONASA, por socios particulares, órdenes de prestaciones y ventas de servicios. Los estatales, ACE, se nutre de FONASA, aporte presupuestales y servicios complementarios. Salud militar y policial con recursos presupuestales. El Hospital de Clínica con recursos presupuestales. El FONASA es un fondo que surge de los aportes de los usuarios a través de BPS, sean activos o pasivos. El Fondo Nacional de Recursos es un fondo especial de cobertura para medicamentos de alto costo, tratamiento e intervenciones especiales que está nutrido por FONASA y en caso de no tenerlo el usuario, será el Ministerio de Defensa o Interior según corresponda. No nos extendemos más en la explicación de esto porque ustedes pueden recabar mayor información, está colgado en las páginas del gobierno cómo, de dónde obtiene la salud pública los fondos y también la salud privada. Nos motiva nuestra inquietud diversos planteamientos realizados por los vecinos de nuestra ciudad de ambos prestadores. El Hospital Dr. Emilio Penza, policlínicas de ACE y Camedur, así como también de localidades del interior de nuestro departamento. Vemos aún con más preocupación los hechos ocurridos en los últimos tiempos. Falta de medicación para crónicos y largas colas, a horas muy inapropiadas para conseguir números para la atención. Cuando decimos medicación de crónicos, hablamos de tirillas para diabéticos, reguladores de hipertensión, medicación controlada que no debe suspenderse y muy especialmente cuando hablamos de problemas de salud mental. Por otra parte, no satisface que la respuesta de la directora del equipo de gestión a la prensa sea que no hay necesidad de ir tan temprano al hospital para conseguir un número, cuando sabido es, toda la población lo sabe, que si va a las 8 o a las 9 de la mañana no encuentra número. Eso hace que la población a las 4:30, 5 de la mañana concurra al Hospital Penza, a las afueras del Hospital Penza, a hacer cola esperando que abran las ventanillas. Esto nos preocupa y mucho, sobre todo en un país como el nuestro, donde la cobertura no debería de ser escasa, ya que tenemos 5 médicos cada 1000 habitantes. Y si tomáramos en cuenta el doble y hasta el triple ocupación, nos está dando otros números bien diferentes. De acuerdo a estos datos de la OMS, que nos ubica segundo en el ranking de las Américas y séptimo en el mundo, siendo Noruega, Finlandia y Suecia los primeros. Siguiendo con nuestra ciudad, diremos que las policlínicas barriales tienen grandes dificultades. Y le voy a pedir a mi compañero, que es de Santa Bernardina, que les explique de su barrio en Santa Bernardina cuáles son los problemas que tiene. Buenas noches a todos, gracias por recibirnos. Sí, grandes dificultades tenemos. Discúlpeme, le agradecemos el nombre a usted. Perdón, no, Adolfo Mancilla. Muchas gracias, Adolfo.
tenemos grandes dificultades. El gran problema es el traslado, que dependemos de una línea de ómnibus. Lo otro, que tenemos una población flotante bastante extensa, con todos los emprendimientos que hay en esa zona. Y siguiendo que las dificultades que se nos presentan al retirarnos los servicios son cada vez más grandes, porque nos derivan a otras policlínicas donde dependés de un ómnibus que a veces no te da para llegar, y cómo se ha manifestado todas las cosas ahora que ha crecido demasiado el servicio para ACE por el problema de falta de trabajo, lo que le quiera llamar, se hace muy difícil para movilizarse las personas de allá. Entonces tenemos grandes inconvenientes al retirarnos los servicios que hay que derivar para otras policlínicas que son todas en el centro. Y diga que hasta ahora el tiempo nos ha ayudado, que no hemos tenido ninguna creciente. Muchas gracias. Le hacemos este tipo de planteamientos a la directora de la RAP. Responde que hay mucho recorte de presupuesto y se le hace dificultoso nombrar suplentes, y además de los cargos que surgen por jubilaciones que no son vueltos a llenar, cabe destacar que estos centros son de atención primaria y muchas veces cuentan con un solo médico, y se sabe que algunas han quedado sin el profesional. La población que asiste a estos centros es la más vulnerable y con mayor número de niños, y muchas veces en estas policlínicas barriales no hay pediatra. Todas se sostienen con los recursos del voluntariado que recauda fondos de diferentes formas, rifas, tortas fritas, etc. Esto deja de manifiesto la otra cara de la falta de recursos. Cada policlínica tiene una dinámica diferente y un relacionamiento diferente con la dirección de la RAP, llegando incluso a alguna comisión proponer el cierre de la policlínica por falta de cumplimiento. Buenas noches, yo soy Juli Lerena, el otro Lerena. El otro. No. Sí, otro más, sí. No te entendí si yo tomaba. No, sobre este punto quería extenderme un poquitito, porque en las policlínicas barriales, que aparte de ser el primer nivel de atención, dependiendo de la RAP, primer nivel de atención es cuando, es obvio, pero es bueno explicarlo, cuando alguien va a atenderse a un médico y ese médico después lo deriva hacia el segundo nivel, que serían los especialistas. Acá es donde las policlínicas están sufriendo la falta de recursos, de infraestructura que se deteriora, en fin, también de computadora, de silla, de infraestructura. Y lo tienen que sostener basado en, por eso pusimos torta frita, porque realmente hacen torta frita, bailes, como en el caso de la Curva y otras instituciones. Y en el interior, más peor todavía, o más grave la situación. Con respecto a la comparativa del problema de la falta de médicos, o que no hay, que nosotros pusimos acá que hay 5 médicos cada 1000 habitantes, estos son datos que no son nuestros, sino que son de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud ubica a Uruguay en el segundo lugar de América, de todas las Américas, de todas, incluyendo a Canadá, Estados Unidos y México. 7º lugar en el mundo en proporciones de cantidad de médicos por habitante. 7º. Y en calidad de atención, más o menos por ahí. Esos datos no son reales con las necesidades que se ven y que acá en este recinto, aparentemente, durante mucho tiempo la gente o los ediles manifiestan el descontento de la población. También tenemos que referirnos lo que sucede en la prestadora privada, ya que Camedur observamos la disminución de horarios en algunas reparticiones, como adjudicación de turnos para exámenes especiales,
por ejemplo, ecografías o análisis y reducción de personal de atención al público, la restricción de horarios en medicina general, llegando incluso a dar fecha de medicina general con 5 días de espera. Las visitas domiciliarias también bajaron a 2 pacientes por jornada. Evidentemente, es un ahorro institucional. Volviendo a la inquietud que motivó esta solicitud, debemos hablar de lo que sucede en el interior de nuestro departamento. Cerro Chato, por ejemplo, a pesar de todos los trámites realizados por vecinos del lugar, sigue funcionando la gauchada. Poseemos un audio que así lo confirma, que fue realizado en el mes de marzo. Un local de fiesta contiguo al hospital, que por disposiciones municipales no debería estar funcionando. Las denuncias fueron hechas y no se han tomado medidas todavía. Escuchamos que en esta junta se habló del tema, pero se sigue sin tomar medidas. En Villa del Carmen, muchos vecinos elevaron nota discrepando con el funcionamiento de la policlínica y el comportamiento de profesionales y enfermeras, consultados por algunos usuarios en estos días que la situación es lamentable. Medicación que no llega en tiempo y forma o se entrega equivocada, pues quien distribuye la medicación no es personal idóneo. Días sin médico en ACE para consulta y a veces sí lo hay. El médico solo repite medicación ya que no es el médico que habitualmente atiende a esos pacientes. Como dijimos antes, hay tratamientos que no se pueden interrumpir. Lamentablemente, la falta de medicación hace que muchos de estos tratamientos que no deberían de interrumpirse, se hacen. A grosso modo, debemos analizar que habiendo recorte presupuestal y donde más afectas a los prestadores de ACE, Hospital de Clínicas, Sanidad Militar y Policial. Por otro lado, crisis laboral hace que emerjan usuarios FONASA a ACE, el prestador que los debe asimilar, ya sea porque se quedaron sin trabajo o porque no pueden soportar el presupuesto que implican los tickets de las prestaciones. Esto concluye en más usuarios y menos recursos para ACE, lo que redunda en la baja de la atención y las prestaciones. Hoy estamos aquí porque este cuerpo es la caja de resonancia de lo que sucede en nuestra ciudad. Queremos que los usuarios de salud sepan que estamos preocupados como sus representantes por las cosas que están sucediendo. No queremos más largas colas para sacar números para los especialistas. Especialistas que en este momento en el Hospital Dr. Emilio Penza hay una larga lista de especialistas para los que ya a esta altura del mes no hay número. O sea que si alguien tiene una dolencia urgente, lo lamento, no hay números. No podemos hacer nosotros los trámites directamente a las altas esferas del gobierno. Por eso hemos venido a ustedes a pedirles ayuda en nombre de los usuarios. Hay órganos institucionales establecidos por ley 17.930 y 18.211 y sucesivos decretos reglamentarios, por ejemplo, el 315/020 y otros. Los lugares naturales para volcar nuestras inquietudes son la Judeza y los respectivos consejos consultivos de cada prestador. Decreto 269/008, ACE y CAMEDUR. Cabe destacar que CAMEDUR convoca esporádicamente y la dirección de la RAP realiza reuniones con referentes de las policlínicas, que no son consultivos propiamente dicho, pero no todos son convocados. Por ejemplo, la Policlínica de la Curva. Solicitamos a la Comisión de Salud de este cuerpo complemente este documento haciendo un monitoreo a nivel de todas las localidades del departamento para una posterior reunión con nosotros y que este documento sea elevado al Ministerio de Salud Pública, las comisiones de salud de ambas cámaras, la JUNASA, al señor Intendente,
al Congreso de Intendentes y a los señores diputados departamentales. En nombre de los usuarios de la salud pública, que es lo que me corresponde, es a quienes represento, les pido que podamos atender estas solicitudes de nuestra población porque son los más desprotegidos. ¿Se imaginan ir una familia con alguien muy enfermo y que le digan no hay médico, que esté lejos de la ciudad y que no tenga un médico que lo atienda, por lo menos en primera instancia? Debemos de ponernos en el lugar, sobre todo de quienes viven fuera de la ciudad y también de quienes viven en la periferia. Escuchábamos recién de barrios que están con problemas de calles, con problemas de cunetas, y también tenemos a eso que agregarle el problema de que la policlínica del barrio no tiene médico. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera aclarar que siempre la relación con la RAP, con los directores y secretarios, es muy buena. El tema es que ellos carecen de recursos y los recursos que vienen según de la regional no aparecen. En el caso del médico que teníamos en Santa Bernardina, Ernesto Rossi, se jubiló hace más de un año y no ha sido repuesto. No sabemos a dónde va el sueldo de la hora, a qué parte de todo. Pediríamos que al señor director de ACE nos atendiera y explicarle bien cuáles son los problemas, porque pienso que él no debe de saber ni la mitad de las cosas que pasan acá. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera aclarar algo de cómo funciona esto y por qué venimos nosotros y por qué somos representantes de los usuarios, que probablemente el televidente que vea y las repercusiones que pueda tener, de ahí esto es a quien representan. Nosotros representamos a los usuarios porque hay una ley que se hizo, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es la Ley 17.930, que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. Posteriormente, la Ley 18.211, que también la regula y regula cómo van a funcionar las prestaciones, en el artículo 12 de esa ley, establece el derecho de los usuarios a ser representados para integrar el control social de las prestaciones. Y ese control social establece todos los mecanismos administrativos de las instituciones, puede ser tanto de ACE como de Camedur o de alguna otra institución, en el caso de Sarandí allí, que está, creo, Médica Uruguaya, y también acá en Durazno creo que hay otra institución que se llama, o por lo menos es lo que tengo entendido, por los medios de prensa, que se llama San Pedro del Durazno, que no están, o por lo menos no tenemos conocimiento nosotros, de que no están integrando esa masa de prestadores que el Ministerio reconoce como tales. Porque yo creo que San Pedro del Durazno no está, pero es lo que yo creo, no lo que... Entonces, nosotros somos elegidos por intermedio de esta ley, de la 18.211, y posteriores decretos que establecen cómo deben ser elegidos y para qué son elegidos. Entonces nosotros fuimos elegidos y fuimos reelegidos, pero no fuimos reelegidos nuevamente como debería de haber sido, porque no se cumple con los estamentos de la ley y de los decretos correspondientes. En mi caso, yo llevo 12 años representando a los usuarios y es lógico que la gente se pregunte, porque las instituciones no cumplen ni con los consejos consultivos, que se tendrían que reunir mensualmente, ni con ni Camedur lo hace esporádicamente, no lo está haciendo la Judesa tampoco, que es el Ministerio de Salud del departamento. Sí, y hemos recurrido, bueno, por eso somos los representantes que fuimos elegidos. Por esa razón es que estamos acá y podemos contestar preguntas y agotándote ya el tiempo establecido. Muchas gracias. Cabe destacar que los representantes de la salud es un cargo totalmente honorario, ¿verdad?
nosotros estamos representando a los usuarios de salud por nuestra voluntad y porque creemos que es un servicio que debemos prestar porque somos usuarios de la salud pública y privada. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora edil Anabel Fuentes. Gracias, señor presidente. Bueno, bienvenidos. Y tenía unas preguntas para hacerles. Yo quería saber si esta problemática que ustedes hoy expresan acá, ¿de qué tiempo están hablando? Desde que los usuarios tienen este problema. Bueno, los problemas del Hospital Penza son endémicos. Siempre hemos tenido problemas para conseguir números para los especialistas. Algunos especialistas no hay. Tenemos también problema endémico de medicación que falta. No es de esta administración. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. Por eso es que cada vez nos preocupa más, porque lo estamos como naturalizando. Es natural que no haya números para los especialistas, es natural que algunos medicamentos falten, es natural que en algunas policlínicas los médicos se den los números y los médicos no concurran. Como que estamos preocupados porque esto se está naturalizando y bueno, y muchos decimos, y bueno, voy al hospital y no hay medicación, si puedo me la compro. Y no podemos pagar 2 o 3 veces por el servicio que nos descuentan mes a mes, en caso de los jubilados, en caso de los trabajadores. Estamos hablando de años con esta problemática. Sí, desde hace mucho tiempo, por eso cada vez nos preocupa más. Y tenía 2 preguntas más que la hago. Si tienen algún paciente con medicación controlada, que ustedes sepan de que hoy ese paciente no está recibiendo la medicación. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta, quería saber si ustedes están en conocimiento que la Sociedad La Gauchada de Cerro Chato, que es un evento que se hace una vez por año, los fondos los vuelca a las mejoras del hospital y del hogar de ancianos de esa localidad, como cambio de aberturas. Bueno, me consta los cambios y lo que ha recibido el hospital y el hogar de ancianos a través de esos eventos, La Gauchada, ¿verdad? Que hoy por hoy tiene una denuncia que creo que es infundada. Quería saber si ustedes están en conocimiento de eso. Sí, yo le voy a complementar la primera parte de la pregunta con respecto a los problemas desde cuándo vienen. Y vienen desde esta ley, la 18.211, se elaboró en el año 2006, se estableció en el 2008. Ese cambio duró hasta el 2012. Esa transformación del sistema de mutualistas que había antes, que había que ser socio y pagar, sí, claro, pero antes existía DICE y después se transformó en FONAS, se transformó en el Sistema Nacional Integrado de Salud con el aporte de los trabajadores a través del FONAS. Y ACE, que se crea ACE. Entonces, en esa transformación que duró 4 años, hubieron progresos, ascensos, ¿no? Hubieron mejoras del sistema. Después hubo un estancamiento y se formó los usuarios, se organizaron los usuarios y hubieron avances. Inclusive integramos la JUNASA. La JUNASA es la Junta Nacional de Salud. Y hubieron progresos hasta que hubo un estancamiento y después, a nivel departamental, que es en este caso que podemos hablar, después del estancamiento hubo más retroceso. Problemas que suponemos de ajuste presupuestario o de falta de interés o de otras cosas que podemos establecerlas como intereses cruzados. Porque en una parte de la ley 18.211 y posteriormente de decreto, dice que ningún director del hospital puede tener intereses en otras instituciones, no puede depender, en este caso, de Camedur. Y desde antes,
existen esos intereses cruzados. No así con la primera dirección, la primera dirección cuando se transformó este sistema. Pero después, posteriormente, siempre hubieron intereses cruzados de los directores, desde 2010 estoy hablando más o menos. Y no sé si esa era más o menos la parte de su pregunta. Y ahora se han agudizado los problemas, bueno, se refleja acá en la Junta cuando vienen los ediles y plantean las dificultades que plantean por las quejas de los vecinos. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, nosotros las denuncias que tenemos de lo que sucede en el interior del país vienen de parte de los usuarios. Nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son los recursos, no sabemos dónde los consiguen ni cómo se gastan los recursos que cada una de las poblaciones tiene. Pero sí recibimos las quejas como usuarios de los usuarios de las localidades del interior. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en que hace muy pocos días atrás el alcalde de Villa del Carmen presentó algunos de los problemas de salud que presenta la villa. Segunda pregunta contestada. Nosotros, siendo referidos a la salud, tenemos que tomar cualquier inquietud que nos presenten. Y es imposible saber si esa institución privada brinda los fondos al hospital de Cerro Chato. Es imposible. Pero sí tenemos que tomar conocimiento de todo lo que nos piden, ¿no? Sí. Quejas y también sería bueno recibir de las otras, ¿no? Claro, por supuesto que él tiene su derecho a su defensa, ¿no? Y que son para salud mental y otros, también están los crónicos. Digo otros porque no soy médico. Somos defensores de los derechos de los usuarios, no somos promotores de salud. Los crónicos, cuando se le corta la medicación, que es lo que suele suceder y es habitual, el crónico es el hipertenso, el diabético, el cardiológico, en fin, lo determinan los médicos. Cuando esa medicación se corta, porque no hay remedio y porque el usuario no tiene para comprar, se corta la estabilidad, inclusive emocional, estabilidad de la salud del individuo, de la persona, del usuario. No sé si a usted le habrá pasado, pero a muchísima gente, creo que de acá de Cuerpa, han de tener sabido que han dejado sin tomar los remedios y se altera la salud. Eso es gravísimo. No por el remedio en sí, sino por la interrupción del remedio. En los de la salud mental, en los remedios controlados, es grave también, y no sé si no es más grave. Y a veces ese usuario, que tiene el mismo derecho que cualquiera, inclusive los marginados, que sabemos que son los mayores dependientes del consumo de remedios de este tipo, me refiero al marginado, que son las personas de salud mental, porque ahora van a dejar de existir los mal llamados, o bien llamados, no sé, manicomio, ahora la salud se trata de otra forma. Esos también dependen de este tipo de medicación. Y a ellos también se les altera la situación emocional. Y a veces ocurren sucesos que probablemente por la falta de medicamentos. Muchas y sobre gracias. la gauchada, capaz que hace gauchada, pero nosotros defendemos el problema de los usuarios, defendemos. Que nos trajeran la inquietud de ellos, a ver, ya que esos fondos los derivan al hospital, como dice usted, que ellos presentaran también, para saber y tener fundamento para
respetar la posición de ellos. No queremos interrumpir en nada que ellos hagan su fiesta, lo que sea. Son las quejas de los usuarios del hospital que viven alrededor de allí. Después lo otro no podemos saberlo nosotros, es imposible. Muchas gracias. Le recordamos a los ediles hacer las preguntas en una oportunidad con la finalidad de un diálogo más fructífero con los vecinos recibidos. Tiene la palabra el señor edil Marcelo Luján. Muchas gracias, señor presidente, y buenas noches a los señores. Un placer recibirlo en nuestra casa. Escuchando un poquito, yo quise en 3 puntos, ¿no? El primero, se habló de la RAP, Camedur y el hospital. Yo soy usuario del hospital de hace muchos años. No solamente soy del hospital porque soy hincha del hospital también, por decirlo de una manera, y toda mi vida en el hospital. Conozco el hospital, lo que ha sido, y me llama la atención de que, escuchando atentamente, si bien se habló de Camedur, tenemos una diferencia enorme, ¿no? Obviamente, estamos hablando de una superioridad mucho más diferente. La RAP es algo aparte, lo considero el hospital. Si me equivoco, corrígeme por favor. Funcionan distinto. Perfecto, nos estamos entendiendo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. El hospital, por ejemplo, quisiera, sobre ese tema, escuchando atentamente, en ningún momento escuché de que ustedes últimamente hubieran hablado, por ejemplo, la directiva del hospital, sobre la problemática de los usuarios. Por ejemplo, no escuché en ningún momento de que ustedes hayan tenido últimamente con la directiva del hospital un encuentro, como acá, por ejemplo. Tuvimos hace un mes un encuentro con la dirección del hospital, también con parte de la comisión de apoyo del hospital, donde también le planteamos estas cosas. Pero ¿qué pasa? En estos últimos días, todos lo vimos en la prensa local, las largas colas que están a partir de las 4 de la mañana. En esa oportunidad que nos reunimos con la directora del hospital, nos habló de que están haciendo un esfuerzo enorme para atender todas las líneas que tiene que atender el hospital. Estuvimos de acuerdo con que hay cosas que han mejorado, estuvimos de acuerdo con que hay cosas que le falta mucho todavía para mejorar. Nosotros no estamos en contra de la dirección del hospital, ni le estamos reclamando a la dirección del hospital. Sabemos que la dirección del hospital tiene la camiseta puesta del Emilio, como ellos cariñosamente le dicen al hospital, lo tenemos bien claro a eso. Pero tenemos como usuarios, tenemos el deber y la responsabilidad de exigir que la medicación esté. Tenemos el derecho a exigir que los médicos especialistas estén. Sabemos que no depende de la dirección del hospital. Sabemos que hay un Ministerio de Salud Pública y es a él a quien queremos llegar. Porque de esta manera, reclamando, pensamos que ayudamos también a la dirección del hospital. Nosotros le damos todo nuestro respaldo, pero no tenemos más remedio que exigir porque las faltas están. Y si no le exigimos a la dirección del hospital, ¿a quién? Es quien está aquí, es a quien tenemos en territorio y con quien nos vinculamos todas las veces que tenemos un problema de salud. Pero reiteramos, nosotros no estamos en contra de la dirección del hospital, todo lo contrario. Nos ofrecimos y fuimos y le dijimos que cuenta con nosotros para todo lo que nosotros los usuarios debemos hacer. Tenemos unas representantes de la salud pública y privada que tienen en el canal local de Cablevisión Durazno un espacio de salud mental y de usuarios de salud una vez a la semana cada uno de estos programas, donde le pedimos todos los programas a la población que tiene derechos
en la salud, pero también tiene obligaciones. Y le pedimos a toda la sociedad duraznense que se acerque, que nos plantee sus problemas, pero también que ayude a que las cosas funcionen porque somos parte de la sociedad. Entonces, nosotros venimos aquí, como les dijimos al principio, pidiendo el respaldo para que estas palabras nuestras lleguen a quienes deciden, a quienes tienen las llaves para darnos los especialistas que necesitamos y para darnos la cantidad de medicación que la población de Durazno tiene derecho a tener. Eso es lo que estamos pidiendo. Esa es la razón por la que vinimos esta noche aquí, a pedirles a ustedes que nos ayuden a llegar más arriba, más allá de la dirección del hospital. Nuestro apoyo como usuarios está intacto. Es más, si pudiéramos darle más apoyo, más lo haríamos. Pero necesitamos que esto resuene lo suficientemente alto como que las autoridades de gobierno escuchen qué es lo que pasa en Durazno en cuanto a la salud. Y también para que el director departamental de salud se acuerde que existe un movimiento de usuarios de salud pública y privada. No hemos tenido nunca la oportunidad de hablar con él ni de reunirnos con él para poder hablar de estos temas. Entonces no nos queda más remedio que llegar a estas instancias y venir aquí a golpear las puertas. Nosotros, para terminar de contestarle... Discúlpeme, pero sobre la pregunta del hospital. Señor Lerena, discúlpeme, sí. Reiteramos la solicitud con el fin de evitar dialogados y para que la discusión sea fructífera y no hayan interrupciones. Las preguntas a los ediles tienen que ser categóricas en un solo momento y evitar ser interrumpidos y después se les contesta todo. ¿Está? Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor edil Marcelo Luján. Gracias, señor presidente. Bien, si bien estoy de acuerdo con la señora, totalmente de acuerdo que al usuario hay que respetarlo, totalmente de acuerdo que hay que reclamar para mejorar, eso lo tengo bien claro. Pero lo que pasa que yo también tengo claro que hay que reconocer y dar lo positivo también, porque tenemos que también darle a la ciudadanía, porque ¿qué pasa? Es muy fácil a veces darle palo al más chico, pero hay que reconocer lo que se está haciendo también. Nosotros tuvimos un hospital que en 20 años tuvo un basural que era una montaña, un reciclaje, y en 20 años no pasaba nada. Se sacó en 2 años de la nueva dirección del hospital, se notó en 2 años, tenemos una ambulancia de última generación, tenemos un vehículo para la gente de mantenimiento, un utilitario, en 2 años, que lo reclamaron hace 5 años, lo estaban reclamando, donde hacían los mandados en bicicleta o hacían las compras en sus propios vehículos poniendo la nata de su bolsillo, ¿no? En 2 años logramos tener un vehículo utilitario para que la gente pudiera hacer parte de mantenimiento. Eso hay que verlo también. Yo entiendo, hay que reclamar. A mí acá me conocen la mayoría de mis compañeros los ediles. Yo soy muy frontal y a veces parezco grosero, pero no es grosero. Yo cuando tengo que decir blanco o negro o pedir disculpa, las pido. Y cuando tengo que reclamar, reclamo. Y no le he pedido permiso a nadie. Sé dónde estoy parado. Después lo otro, que también tuvimos 10 operaciones la semana pasada de ojos. Que cuando en mi vida íbamos a pensar que íbamos a tener un hospital de ojos en nuestro departamento. ¿Ustedes se pueden pensar en eso? Lo que hoy estamos reclamando de que vamos y tenemos que ir a las 4 de la mañana, pero perfecto, lo entiendo y no quisiera estar en ese lugar. Soy usuario también, he tenido que atenderme, no puedo decir nada del hospital. Mi familia ha sido atendida en el hospital toda la vida. También, no tengo nada que decir. Yo cuando tengo que ir, fui atendido. Fui bien atendido, como debe ser. O sea que yo quiero también que las cosas buenas se vean también. Entonces, a lo que voy con esto, si bien faltan cosas en nuestro hospital, por supuesto que sí. Pero yo quiero a los señores
que nos representan como usuario, a mí, que me siento representado porque está bueno que se reclame cosas para mejorar. Pero yo quiero de que ustedes tuvieran una última reunión con la dirección del hospital. Hay proyectos que están pendientes que vienen para nuestro departamento. No sé si están enterados de eso también. Bueno, entonces simplemente yo quería también no dar el punto malo, sino también hay que demostrar el punto bueno, porque si no vamos a estar echando leña al fuego, pero tenemos que dar un poquito también de lo bueno de lo que están surgiendo en 2 años de gestión de esta gente que agarró el hospital. Y no quiero decir cómo lo agarró el hospital tampoco, ¿no? Señor edil, le agradecemos que redondee la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente quería comentar eso también. No, sí, yo. No, le contesto cortito y clarito. En Durazno no hay hospital de ojo. Lo podemos discutir si él quiere. Yo fui operado del ojo en Camedur. Hay una institución que opera y Durazno no tiene hospital de ojo. Nosotros desde el 19, la última reunión en la Judesa la hicimos en el año 19 con la anterior administración y después le hemos remitido 3 notas al director departamental de salud para que seamos reunidos, para que nos convoque a reuniones, mejor dicho, y también le remitimos el decreto, el último decreto, con decreto que es se me pierden los papeles. Bueno, el último decreto del año 2011 de la calle que reglamentó esa nota, se la remitimos al director departamental de salud. Nunca hemos sido convocados. Después hemos tenido 2 reuniones con la dirección del hospital, 2 reuniones pedidas por nosotros. La Judesa nunca fue convocada. Los consejos consultivos, que ellos son representantes, ellos dos, del consultivo del hospital y de la RAP, nunca han sido consultados. Nunca se ha reunido el consultivo. Lo que han tenido, y lo pueden decir ellos, es reuniones con la dirección y con los representantes de las policlínicas. Y lo del hospital de ojos, si quiere, lo podemos hablar, no hay problema. Señor edil, discúlpenme, fui condescendiente con ustedes, no pueden interpelar a los que están siendo recibidos. Solamente pueden hacer preguntas y una vez sola. Muchas gracias. Discúlpeme, señor edil, hay una lista de oradores, agradecemos se anote. Tiene la palabra el señor edil José Rizo. Gracias, señor presidente, y bueno, al grupo de usuarios de la salud pública y privada, bienvenidos a la Junta, y bueno, por una cuestión de reglamento y de posición no los puedo mirar a los ojos, pero cosa que me gustaría hacer. No voy a quitar legitimidad a lo que ustedes están reclamando, me parece que lo que está bien hecho está, pero hay cosas que hay que reclamar y remarcar. Una de mis preguntas iba a ser si se habían reunido con el director departamental de salud, y bueno, ya esa inquietud ya fue contestada ante un comentario que hicieron uno de los usuarios. Hace unos días hacíamos una exposición en la media hora previa hablando sobre el tema nacimientos en el departamento de Durazno, sobre todo en la salud pública, y nos enteramos que había niños que estaban naciendo fuera del departamento. ¿Son estos casos aislados o cada vez son más frecuentes? ¿Se coordina con algún prestador, con el prestador de salud privada para que los nacimientos sean en nuestro departamento y no se genere algunos inconvenientes, sobre todo en el traslado de los usuarios de la salud? Esa sería una de mis preguntas. ¿Cuán frecuentes son y si se coordinan? Las rondas rurales, si se siguen realizando en el departamento, en el interior del departamento. ¿Cuántas policlínicas rurales, si tienen más o menos la cantidad de policlínicas rurales dependientes de la RAP, de ACE en el departamento? ¿Cuáles son? ¿Dónde funcionan? ¿Cómo y en qué situación están funcionando? También me gustaría conocer la situación edilicia actual del hospital departamental, del hospital Pensa,
la situación, la cantidad de vehículos del hospital, el hospital Pensa, las ambulancias, qué tipos de ambulancia cuenta el hospital, y si se hacen algunos traslados también a través de convenios con privados para mejorar el servicio a los usuarios. Y bueno, y también con respecto a otras especialidades que veo que están faltando, especialistas mejor dicho, que están faltando en la salud pública, si se coordina con el privado en el departamento, si se deriva a otros departamentos a los usuarios, o simplemente hay que esperar y tener suerte en esas largas esperas que se dan no solamente en el Hospital Pensa, también se dan en el Hospital José María Rodríguez Sosa de Sarandí del G. ¿Cómo se soluciona eso, o simplemente hay que tener suerte o esperar? Y bueno, reitero el agradecimiento ante tanta información que nos están dando a los ediles y a la ciudadanía. Yo voy a contestarle sobre 2 puntos, que es maternidad y rondas rurales, porque participé de eso. Sobre maternidad única, nosotros los usuarios presentamos en el 2008 o 2010, más o menos por ahí, un proyecto de complementación, porque hay una disposición del Ministerio de Salud Pública que donde hay menos, y lo digo para conocimiento de todos, que donde hay menos de 900 nacimientos en los departamentos, menos de 900 nacimientos por año, obligatoriamente tiene que haber complementación de maternidad única. En Durazno están los 700, 800. Primero fue de 1.200 y después rebajaron a 900. Durazno llega en los 700, 750, creo que menos hay ahora. Nunca se logró, los dos prestadores que son el hospital y Camedur, los dos presentaron proyectos propios y nunca se logró llegar a un acuerdo. Por lo tanto, y Sarandí del G no puede tener maternidad porque no tiene infraestructura como lo establece el PIAS. Para los nacimientos de los niños tiene que un protocolo de atención que Sarandí del G no lo puede tener, entonces tenía que hacer en Durazno. Lo tiene a la estructura del hospital y lo tiene Camedur, pero no tiene la cantidad de técnicos para sostener las guardias los dos juntos. Entonces fue que presentamos el proyecto y nunca se pusieron de acuerdo. Entonces los de Camedur nacen en Camedur y los del hospital, los de ACE nacen en Uruguay. Pueden nacer en cualquier lugar, inclusive pueden nacer en la carretera. Salir de Sarandí del G rumbo a Durazno, mire lo que les digo, a mitad de camino lo pueden derivar para Paso de los Toros, probablemente salgan rumbo a San Gregorio, de San Gregorio lo deriven para otro lado y los familiares no sepan dónde está. Es así, es frío, es así. Las rondas rurales, desde que yo estoy ahí, que se hacían, pues yo estoy desde el año 2008, hace 2 años y medio que no se hace. Y si salen, y si el director departamental de salud dice que las hace, las hará él, dispondrá él, no tenemos conocimiento, ya digo, hace 2 años y medio que está el director de salud, le hemos mandado 3 cartas con el decreto de este gobierno y no tenemos... La última reunión que estuvimos con la RAP hace un mes atrás, hablamos de las rondas rurales. Tienen vehículo, pero no tienen chofer para hacer las rondas rurales. La Intendencia los apoyaba, pero no han podido reunirse últimamente para tener un conductor designado. Por lo tanto, las rondas rurales no se están haciendo. Y en cuanto a lo que decía de los nacimientos, es uno de los grandes problemas que tenemos en Durazno, departamento. Ya tenemos poquísimos índices de nacimiento en nuestro departamento. No hay niños carmenses, no hay niños sarandillenses
Y hay muy pocos niños duraznenses. Nacen en Paso de los Toros, en Flores, en Florida, en San José. Y eso es lo que nos preocupa, porque cuando no es que no hay obstetra, no hay ginecólogo, las guardias a veces están, a veces no están, y es parte de la problemática que tenemos en ACE. La otra problemática es que van a tener el niño en el hospital y de pronto lo derivan a Camedur. Muchas veces no sabemos las razones por las que son derivados. No queremos pensar que es porque hay un plus que paga ACE a Camedur. No queremos ser tan mal pensados, pero a veces la malicia nos lleva a pensar que hay algo más. ¿Tiene precio los nacimientos? Salen 140.000 pesos más o menos. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor edil Carlos Carrica. Gracias, señor presidente. Bueno, agradecer la presencia de los representantes del usuario de la salud. Así los señores ediles acá podían plantearle sus inquietudes y hacerle sus preguntas. Yo tengo 3 o 4 preguntas para hacerle. Veo que el problema más grave está en la salud pública, que se ha venido agravando últimamente. Por las dudas le voy a decir que hace 48 años me atiendo en salud pública. La primera pregunta es si tienen conocimiento, si el presupuesto que se está ejecutando ahora es el mismo en cuanto a cantidad al año 2019, y es de ahí que parten estos problemas que se han ido agravando últimamente, de la falta de médicos, por algún momento falta de medicación. La segunda pregunta es al señor Mancilla, que está interiorizado con la Policlínica Deportivo G, que nos cuenta que hace 2 años habían hasta 2 médicos de medicina general, partera, ginecología, obstetra y otras pediatría, hace 2 años. Y la pregunta es, ¿qué médico está concurriendo hoy y qué especialidad tiene a la Policlínica Deportivo G hoy? La tercera pregunta es en referencia a qué información tienen del Hospital de Ojo, que es un convenio que ACE hizo con la Fundación San Pedro acá en Durazno para hacer la cirugía de oftalmología, por supuesto, porque me han llegado algunas preocupaciones de que aparentemente en el convenio que tiene con ACE, el paciente se tiene que hacer una serie de estudios en ACE, cosa que se está yendo muy largo, 30, 40, 50 días, entonces van a terminar primero operando y después mandando a hacerle los análisis de rutina que exige ACE, o que si están en el convenio ese, si es que lo conocen. No sé si me expliqué con esta pregunta, la voy a reiterar por las dudas. En el convenio, ACE exige que sus pacientes tengan unos estudios clínicos antes de ser operados. Y eso en el hospital se está retrasando por todo esto que se ha expuesto. Porque también los análisis clínicos están siendo demorados. Unos van a Florida. Y la cuarta pregunta, después cualquier cosa le reitero algo, es si tienen conocimiento de los tiempos de espera, tanto para medicina general como para las especialidades, si manejan el tiempo de espera que deben de tener las instituciones, tanto públicas como privadas. Lógicamente que eso hoy no se está respetando por todo lo que se ha expuesto acá. Pero la pregunta es si ustedes tienen algún decreto, alguna reglamentación que sea coincidente con el que tengo yo,
para esto. Y a modo de terminar, señor presidente, es evidente que el hospital siempre ha tenido problemas, pero esto de ir a conseguir un número a las 4 de la mañana hacía 20 años que no se daba. Gracias, señor presidente. Yo le voy a contestar sobre el presupuesto. Nosotros no manejamos la cifra del presupuesto, suponemos, porque el presupuesto del año 20 viene de la administración anterior, porque le deja, por cuestiones de, no sé, de parlamentarios, le deja el presupuesto firmado. Posteriormente viene el presupuesto con la rendición de cuentas del año 21, que es este presupuesto que se está gestionando ahora, que no sabemos si hubo aumento o no, pero suponemos que será el mismo. Basado en ese presupuesto, debería de ser los costos los mismos o más o menos iguales. Sobre el hospital de ojo, lo que usted dice sobre los análisis es lo que establece el protocolo de intervención hospitalaria y de ¿cómo se llama?, de bloque quirúrgico. Se lo exige primero, no hay hospital de ojo en Durazno. Hay una institución que ofrece servicios, los técnicos, pero que no tiene quirófano. Creo, y estoy 99% seguro, que es alquilado en Camedur. Camedur es el que tiene la infraestructura del bloque quirúrgico. Y esta institución, San Pedro del Durazno, le ofrece servicio al hospital de Durazno. Y ahí es donde está la cuestión. Yo fui operado, porque le digo, pero por Camedur. Camedur opera en Durazno desde hace años. No es hospital, es Camedur. Y la medicación, la escasez de medicación, lo maneja la institución Hospital Durazno, o PENSA, ACE. No viene de ACE Central. La gestión de los medicamentos la gestiona la dirección del hospital. Es la que se encarga, con los recursos que le destina ACE Central, y esta dirección compra los medicamentos que establecerá de acuerdo a los años o a los parámetros más o menos que tienen establecidos para todo el año, y después recompra. Es así como se maneja. No es que le mandan de presupuesto, sino que hay una partida que se la mandan al Hospital Durazno. Y el Hospital Durazno gestiona esos recursos y lo administra. Referente a la segunda pregunta, bueno, mira, de noviembre no hay ginecóloga, partera no va. Lo único servicio que tenemos en el momento, y que teníamos hasta hace una semana atrás, era medicina general una vez por semana, que ahora nos pidieron por favor que aguantemos hasta después de turismo. El único servicio que tenemos en el momento es dentista y pediatra. Y el pediatra sale con licencia y no se va a ver suplente, porque no hay rubro. No sé si te quedó claro. ¿Ah? A las policlínicas, en la última reunión que tuvimos con la directora de la RAP hace un mes atrás, nos manifestó que está con recortes de presupuesto, lo que le hace imposible a ella cubrir absolutamente todas las policlínicas, a pesar de que las comisiones de apoyo a las policlínicas trabajan y mucho. Según lo que nos dijeron es que como levantaron el fondo COVID, quedó sin presupuesto para la RAP. Eso es lo que nos dijeron. Muchas gracias. Una moción de orden. Hay una moción de orden de la señora edil Graciela Morgantini. Sesión hasta que se termine lo que se está estudiando. Perfecto. Se pone a consideración prorrogarle el horario de la sesión hasta su finalización. En 20 afirmativo. Continuamos en el régimen de comisión general.
Tiene la palabra. Gracias, presidente. No, que le faltó la cuarta pregunta, que era si ellos manejaban los tiempos de espera para, tanto en la salud privada como en la pública, para medicina general y la especialización. Conocimiento de que en Camedur se está demorando hasta 5 días para conseguir medicina general. En el Hospital Pensa no hay problema para conseguir medicina general. Se consigue número de un día para el otro. Los problemas son con las especialidades. Tengo que aclarar porque en la policlínica de las RAP, ¿se consigue medicina general de un día para el otro? Atienden prácticamente, por ejemplo, la que conozco a cabalidad, que es la policlínica de MAPEP, atiende diariamente. Pero más allá de... No, pero no es lo que yo pregunté de arranque. Yo lo que pregunté es si ustedes tenían legalmente los tiempos... No. Ahí está. No lo tiene. Ahora sí, gracias, señor presidente. De nada, tiene la palabra el señor Pablo Revelo. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias también a los invitados que tenemos hoy por la tarea que hacen. Sabemos que es una tarea honoraria. De alguna manera también son representantes nuestros ante el sistema de salud. Y quiero destacar eso antes de hacer la pregunta. El hecho de que existan representantes de los usuarios tiene justamente esta función y este valor único. Los usuarios serán veedores y generalmente serán agentes de reclamo, y lo valoro muchísimo porque cuando se generó el sistema integrado de salud, justamente se pusieron ahí a los usuarios representados por los representantes en cada lugar como elemento de participación ciudadana, con elemento de control ciudadano que va más allá de las instituciones organizadas, ¿verdad? También se hizo lo mismo en el Sistema Nacional de Educación y se hizo lo mismo en distintos tipos de instituciones como contralor de las políticas públicas. Por eso les agradezco su participación como representante de los usuarios. Ustedes mencionaron que venían a esta sala con la intención de que, bueno, resonara la voz de los usuarios y que ayudáramos a llegar a otras orejas que quizá no han oído todavía ese reclamo. Entonces la primera pregunta es, concretamente, ¿hacia quiénes quisieran ustedes que nosotros hiciéramos llegar esas palabras? Porque no dudo de que cuando termine el régimen de comisión general, una de las mociones que vamos a presentar es justamente que estas palabras pasen a las autoridades que deberían de llegar y se le dé el trámite que ustedes consideren. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, para ponerle números, porque entiendo que no puede estar, para que quede blanco sobre negro, claro los números, que nos cuenten, a juicio de ustedes, cuántas de las policlínicas en nuestro departamento funcionan con alguna dificultad y cuántas funcionan sin ningún tipo de dificultad, para hacernos una idea y que quede blanco sobre negro. Muchas gracias. Bueno, le digo al señor edil que nosotros pedimos que este documento sea elevado a las comisiones de salud de ambas cámaras, a la JUNASA, al señor intendente, al Ministerio de Salud Pública, al Congreso de Intendente y a los señores diputados departamentales, para que pueda llegar a las autoridades nacionales. Creo que me faltó ACE, porque ACE es una prestación, un prestador, sí, referente en esta pregunta. En cuanto a la policlínica, que sabe más, Policlínica, están todas con problemas de servicio, todas, no hay una. No hay ninguna que funcione en su totalidad. Todas están con restricciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor edil Martín Viana. Gracias, presidente. En la locución principal o al principio ustedes decían
que habían 5 médicos cada 1000 habitantes, ¿no? Estaba corroborando ahí con cifra y es real. Mi pregunta es, si ustedes tienen datos, todos sabemos que cuando estudiamos medicina tenemos que ir a la capital, ¿verdad? No tenemos nuestro departamento. ¿Cuántos de esos jóvenes que estudian y se reciben vuelven a la ciudad o se quedan a trabajar allá? Eso es importante saberlo porque los números fríos dicen, sí, tenemos médicos de sobra, pero la realidad es otra, que el joven mayoritariamente que se va a Montevideo no vuelve, porque la oferta laboral de la capital es otra, muy distinta a la que tenemos nosotros en nuestro departamento. Después hablaban, yo les quiero preguntar si dentro de las funciones de ustedes está presentar proyectos de mejoras del funcionamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque estaría bueno realizar proyectos de un buen uso del funcionario del sistema. Bueno, muchas veces hemos criticado y decimos, por ejemplo, que en algo que yo me he interiorizado, porque me han llegado muchas críticas sobre la emergencia, por ejemplo, del hospital, que siempre está llena, que no dan abasto, y conversando y informándome con doctores y nurses, enfermeras que trabajan ahí, muchas veces pasa que está sobrecargada la emergencia, pero no muchas de las personas que van a hacer uso de esa emergencia es realmente la necesidad o el uso adecuado. Entonces pasamos por allí y decimos, está llena la emergencia, hay 2 médicos, el hospital no da abasto, pero realmente un usuario fue porque tenía un granito, contado textual, un médico, un granito en la espalda que le estaba molestando a las 0:30 de un sábado. Entonces, estaría bueno, no sé si está dentro de los roles de ustedes, por eso lo pregunto, instrumentar proyectos de un buen uso del sitio. La tercera pregunta es, con respecto al bloque quirúrgico del hospital, que yo tengo entendido que hace más de 10 años que no funciona. No sé si es así, si se puso en andamiaje ahora el bloque quirúrgico o no. Son las 3 preguntas. Sí, no, yo pregunto y... Dejo el hospital para la compañera, pero... Señor Edil, de que no nos corresponde, no tenemos nosotros cómo saber si los médicos que actúan en nuestra ciudad son oriundos de nuestra ciudad. Eso escapa a nuestra injerencia, digamos. Claro. De ninguna manera podemos nosotros ir a preguntarle a los médicos de dónde son. Y el rol que nosotros tenemos es, sí, por supuesto, reunirnos periódicamente con la dirección del hospital, como le dije al principio, ponernos a las órdenes de la dirección del hospital para trabajar juntos y allanar algunos de los caminos que a veces están atascados porque la ciudadanía no entiende bien cuál es el rol del prestador y cuál es el rol del usuario. Nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar al usuario a usar las vías correctas para llegar a solucionar los problemas que cada uno tenga. Por ejemplo, en el caso de gente que tiene que ser atendida en Montevideo por especialistas, los orientamos a cómo y dónde pedir los pasajes, dónde presentar qué documentación, ayudarles a encontrar el camino para una denuncia, que hay una oficina que recibe esas denuncias, y hacerle entender a los usuarios que sí tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como usuarios de la salud. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro rol como usuarios de la salud. No investigarle a la dirección de dónde son los médicos que tiene, cuánta plata recibe, ese no es el rol que tienen los usuarios de la salud, sino el de trabajar juntos por el bien de la ciudadanía.
Y le voy a decir los datos que tengo, y tengo la cantidad que salen de la universidad por año. No los tengo acá, pero se los puedo alcanzar. Los tengo todos acá, pero no me quiero extender. Los que sí le puedo decir ahora es que hay 105 hospitales en Uruguay, 56 hospitales públicos, 48 privados y un universitario. Después hay 23.500 médicos y 10.300 enfermeros. La cantidad son 41.000 empleados del sistema de salud. El resto serán, porque no dan estos números de 23 contratados. Sí, de limpieza y qué sé yo. Pero hay 23.500 médicos. Y estos datos que yo tengo acá son del 2011. Y eran 4 médicos cada 1.000. Hoy hay 5 médicos cada 1.000 habitantes. Y no me acuerdo qué otro dato era, pero tengo los datos que salen por año de la universidad, los que entran y los que salen. Pero no sabemos para dónde van. Claro, para dónde migran esos profesionales. Evitemos dialogados. Gracias. Por eso le decíamos al principio que muchos de los datos de estos que ustedes tienen alguna duda, están en las páginas oficiales donde viene la cantidad de médicos que tenemos, la cantidad de usuarios, todos esos datos que son estadísticos del Ministerio de Salud Pública están en la página del Ministerio. Perdón, podemos proponer, porque está en esta ley, en la 269 del 08, establecidas las funciones de los órganos consultivos, podemos proponer, podemos controlar hacia dónde van los gastos de la institución, podemos proponer gastos, tenemos facultades amplias, somos un órgano asesor, como lo son los ediles. Es más, tenemos casi que la misma función, porque somos honorarios tal cual los ediles, y nos tienen que proporcionar, de acuerdo a la ley, los viáticos para poder movernos. Y yo no hice más fotocopias, porque las tengo que pagar yo. O pedirle a mi nieta que me las haga. En ese punto, para viajar a Montevideo, nos tienen que proporcionar los pasajes, o llevarnos y traernos, viajamos con nuestro peculio. Y podemos proponer y administrar la institución, que está en la ley y en el decreto, para sugerir y tal cual usted lo mencionó. Y Masilla. Referente a tu segunda pregunta, por eso estamos siguiendo los consejos consultivos, que es donde nosotros concurrimos y planteamos todas las inquietudes y ponemos algo que pueda ser más objetivo, que pueda servir para mejorar el servicio, todo lo que se pueda hacer. Pero dentro del hospital no tenés consejo consultivo. Con la RAP son escasos, ¿entendés? Entonces, todos los problemas que pasan por nosotros, lo tenemos que asumir nosotros, porque no tenemos respaldo ninguno. No hemos sido escuchados nunca por el director del hospital. Y referente al caso de emergencia, tenés toda la razón, pero se utiliza también mal la emergencia, por varios que se pasan de copa los fines de semana y necesitan un certificado médico para el lunes, ¿entendés? Sí. Entonces, sí, eso es uno de los ejemplos, como otros que no quieren ir y también hacen lo mismo, se sienten mal, dolor en el estómago, lo que vos quieras. Y es cierto, porque sí, que emergencia se ha buscado la solución de tener 2 puertas para poder tener mejor atención, pero lo que pasa es que a veces la infraestructura del lugar no te lo da, no lo puede hacer. Como lo mismo hemos planteado en farmacia, por las grandes aglomeraciones. Hacen un esfuerzo, abren sobre un pasillo otra ventana más cuando están muy llenos, pero no es lo suficiente. Todo tipo de propuestas que podamos hacer nosotros, no la podemos desplazar a ningún lado porque no somos recibidos. No sé si te quedó contestada la pregunta. Perfecto. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora edil Verónica Guiraché. Señor presidente, muchas gracias comisión por su visita. Bueno, yo acá voy a hablar como ciudadana y también como usuaria de salud pública. A su vez también soy funcionaria y pertenezco a la comisión de apoyo del hospital.
Entonces hay unos puntos que quiero aclarar, que esta dirección departamental está trabajando mucho y ha trabajado por tratar de cambiar y sacar adelante el hospital, que estaba muy venido a menos. Nos encontramos con una pandemia, la cual fue prioridad para todo el país, entonces los recursos eran COVID. Eso fue como trancando muchas puertas, o sea, la falta de médicos y todos los recursos, porque primero cuando querían avanzar era COVID. Tenemos que destacar que la actuación de salud pública, el hospital, frente a la pandemia, nunca hubo una infección intrahospitalaria. Los funcionarios nunca se contagiaron dentro del hospital. Yo también les puedo contar que tuve la oportunidad de trabajar en el contenedor, porque nosotros, como nos cortaron las asistencias por todo el tema de COVID, la dirección del hospital nos pidió si no podíamos ir voluntarios. Todos los odontólogos nos ofrecimos y trabajamos conjuntamente con los enfermeros. Fue un trabajo muy arduo. Cabe destacar que se trabajó con mucha cautela. Había días que se atendían 140 personas y 40 salían positivos. Nunca nos contagiamos por las medidas que nos faltaron de prevención y de cuidados. Después quería aclararles que la medicación controlada no falta. Si ha faltado es por haber retrasos de otros. Pueden haber retrasos por la demora de entrega de los proveedores y porque también se sabe que con respecto a la pandemia se atrasó todo lo que era de importaciones. Entonces se vieron los proveedores que no daban abasto, entonces se vieron interrumpidas. Pero siempre se trató de cumplir. Con respecto a los días que se dan las horas para las especialidades, también cabe destacar que el hospital... Sí, señora, le agradezco que haga preguntas concretas. Y después que hay especialistas, tenemos todas las especialidades. A veces no dan porque no hay recursos humanos. Y con respecto al hospital, que le quiero aclarar, que dicen que no es hospital de ojo, Durazno fue sede de centro del Hospital de Ojos que se inauguró el 17 de marzo. En la Fundación San Pedro del Durazno se opera en la fundación porque hay bloque quirúrgico. Se están operando con cirujanos del Hospital de Ojo y con cirujanos del Hospital de Durazno, que consta con aparatología de última generación para tener, y le quería aclarar con respecto a los análisis, cuando están para ser intervenidos, se trata de solucionarles todo rápido, porque están las prioridades. El viernes pasado se realizaron 10 operaciones de ACE y después todo se controla. También les quería aclarar que ahora hay ginecólogo... Le agradezco las preguntas concretas. Pero te quería aclararle porque ahora hay ginecólogos en el hospital, ya se hicieron 4 nacimientos. Cuando no había, sí se mandaban, y si no hay especialidades, el usuario necesita un especialista, el hospital no tiene otra forma rápida y se coordina con otro hospital de la región, porque sí se trabaja en un conjunto con los hospitales de la región como Flores, Florida, San José y Soriano. También, como decía el compañero, que el bloque quirúrgico estaba cerrado. Señora Edil, va a hacer preguntas, lamento cortarla. Bueno, era para aclararles y que el hospital, el bloque quirúrgico estuvo cerrado con 300 cirugías de atraso. Muchas gracias, señora Edil. En vista de las gracias. preguntas, tiene la palabra el señor Edil Mario Monzón. Y en concreto me interesaría saber si usted tiene la evaluación hecha de cuántos médicos o no médicos en las policlínicas de RAP se han jubilado y cuántos han ingresado, porque ese es un tema muy importante, porque puede tomarse a futuro criterios excluyentes desde la Administración del Ejecutivo Nacional y de repente con la evaluación de las comisiones de esta índole tienen la influencia de la información, ustedes podrían aportarnos a nosotros para poder tener una declaratoria, después, como decía el edil Pablo Revelo, que nos pueda dar más herramientas para poder hacer alguna convocatoria
sobre ese tipo, que los recursos humanos, evidentemente, después de una pandemia que ha sufrido todo el mundo y la salud pública ha tenido bajas importantes, porque no debemos desconocer eso, que la salud pública ha tenido bajas importantes, no solo a nivel de los usuarios, sino también de los funcionarios de la salud. Entonces, no es un tema menor. Entonces, quizás podamos apuntalar y solicitarles a las autoridades que vean esa situación de los que se jubilan y no puedan ocupar otros cargos. La señora Edila Anabel Fuentes me ha pedido una introducción para una aclaración, si le permite, señor presidente. Está permitido, sí. Sí, una pregunta solamente quería hacerle al señor representante de usuarios. Hablaba que hace 2 años y medio no hacían... Es Comisión General. Perdón, siga. Siga. Las rondas, los médicos por las policlínicas rurales. No sé, serán algunas, porque en Punta de Malbajar el médico nunca dejó de ir, en Las Palmas nunca dejó de ir, son policlínicas rurales y siempre se tuvo el servicio médico en las rondas. No sé de qué rondas usted hablaba. Claro, lo de ronda. Ah. Las policlínicas es una cosa. El médico destinado hacia la policlínica esa de Malbajar es otra cosa. Y las rondas rurales es otra cosa que no tiene nada que ver. En las rondas rurales van médicos especialistas, van los usuarios, va el director de salud, va el de la intendencia, va el de... No, el médico que recibimos allá es médico de salud pública, solamente medicina... Yo le estoy aclarando la general. diferencia entre una ronda rural y una policlínica rural. No tiene nada que ver una policlínica rural con una ronda rural. Una ronda rural es una cosa que van mucha gente, muchos, nosotros, van médicos especialistas, va cardiólogos, va ginecólogos, va educadores, van, yo qué sé, va hasta el, ¿cómo se llama? El de los perros, que no me sale Bueno, ahí está. Eso es una ronda rural, que se va mensualmente, 2 veces se iba, 2 veces bimensualmente, a distintos lugares, rondas rurales. A las escuelas se enseñaba a los niños, yo que sabía una serie de cosas. Eso es una cosa, eso es una ronda rural. Y una policlínica que tiene un médico destinado a esa policlínica es otra cosa. Bueno, allá tenemos un médico destinado y una policlínica destinada, tenemos remedios. Tiene que hacer preguntas específicas sí, y una vez sola. No, lo que yo lo quería hacer entender que decía 2 años y medio hace que no va un médico a las policlínicas. Esa es una pregunta. Claro, eso. Yo lo que le decía que sí, no sé en cuántas, a qué policlínica se refería él, ¿verdad? Bien. Esa era la pregunta, ¿a qué policlínica se refería? Era lo que aquí tratábamos de hacerle entender a la señora Edil. El médico de la policlínica que está destinado a la policlínica es una cosa. La ronda rural es un conjunto de especialistas que recorre las policlínicas rurales. Es un conjunto de técnicos que recorre todas las localidades viendo no solamente a pacientes, sino también hablando con el médico local para saber qué le falta, cuáles son las inquietudes. Eso es la ronda rural, que es lo que hace un tiempo ya que no están haciéndolo. Vos, como ese médico hace 2 o 3 policlínicas rurales, pensás que le llamás ronda rural a eso, pero no es. Muchas gracias por las Podés aclaraciones. atender 2 o 3 policlínicas a la vez. Gracias por las aclaraciones. Tiene la palabra el señor edil José Ventura. No le contestamos al edil Monzón. Discúlpeme, tiene para contestarle. ¿Cuál era la pregunta? De toda la parte de los médicos que se jubilaron y funcionarios de la salud sí. en las RAP, en las policlínicas, para tener el contexto real de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Porque también falta recursos humanos. Es fácil contestarlo.
porque como hace 2 años y medio que no somos convocados a los consultivos donde podemos extraer los datos y tampoco fuimos convocados a la Judesa, no podemos tener ningún dato oficial. Lo único que podemos hacer es chumerío, pero otra cosa no podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor José Ventura. Buenas noches, gracias por venir y explicarnos un poco y agradecerle por ser defensores de los usuarios, que es muy importante en cuanto somos gente del interior y a veces necesitamos un poco más de apoyo. En cuanto a los médicos que se reciben por año, son entre 80 y 90. ¿No? En Sarandí de allí, por ejemplo, tenemos 2 médicos que son de otro país. Yo quiero saber a dónde van los médicos que se reciben, porque son médicos, no son especialistas, ¿no? Eso por un lado. Y la otra, yo pienso que si da a arreglar un poco, hace 72 horas que salimos de un poco de la pandemia esta, yo pienso que las cosas irán a ir arreglando en cuanto a mejor atención, la mejor tener mejor medicación, más rápido, más fluida la cosa. Yo pienso que esto va a ir mejorando. Usted me hablaba de 2 años, bueno, hace 2 años que estamos con la pandemia. Por lo tanto, yo pienso que eso va a ser algo que va a ser favorable, me parece a mí. Y en cuanto a los hospitales, yo hace pocos días visité el hospital de Durazno acá y lo vi de muy buena manera, muy bien, muy limpio, muy prolijo, muy buena atención. Digo, con todos los temas que hemos tenido de esto de pandemia, que la gente medio se va de cabeza porque la verdad que todos estamos mal, pero yo vi allí muy buena atención, vi que se preocupaban. En el hospital de Sarandí de allí lo mismo, lo he visto más prolijo que nunca, porque la verdad que está bien. Nos falta un poco más de asistencia profesional, ¿no? Que es lo que está careciendo en el departamento de Durazno. Discúlpeme, señor Edil, le agradezco la pregunta. ¿Está? Bueno, la última parte de la pregunta la contestó el señor Edil. Perfecto, hay solo una pregunta planteada, por lo menos de lo que escuché. Y la primera parte de la pregunta, que era... ¿Dónde están los médicos? No, de los médicos. El estudio de los médicos. Ahí hay una reglamentación institucional, que es la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública y algún otro organismo que habilita y que tiene convenio con otros países, que manda a estudiar o hacen pasantía o qué sé yo. Pero en el caso de los médicos venezolanos, cubanos y de algún otro origen que prestan este servicio acá, es porque el Estado, a través de los organismos institucionales, les habilitó la licencia de médico, tan reconocido. Y esos entran dentro de estos 5 médicos, obvio. Y en cuanto a que en los hospitales había pandemia, también había Zoom para las reuniones. Creo que se conoce la herramienta del Zoom. Bueno, se desconoció esa herramienta también y no había reuniones ni a través de esa herramienta. Y la otra parte de la pregunta la contestó el señor. Perfecto, muchísimas gracias. No habiendo más ediles anotados, agradecemos su presencia, dejamos nuevamente las puertas abiertas y cualquier tema de los proyectos o escritos o consultas, les recordamos que también pueden hacerlo venir por mesa de entrada, como hicieron en el tema de la comisión.